Si no, ahorita lo cierro. Ah, bueno. Ahorita. Creo que no ha llegado ella, ¿o sí? Ah, va. Hola, buenos días. Ya pueden ir empezando ahora sí. Buenos días, doctora. Sí, claro. Bueno, mi compañero Salim y yo les vamos a hablar sobre el deterioro cognitivo. La que sigue, de favor. Bueno, comenzando con el concepto de este deterioro cognitivo, este es un síndrome clínico que es caracterizado por la pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y también pues en los neuropsicológicos, tales como son la memoria, la orientación, el cálculo, la comprensión, el juicio, el lenguaje, el reconocimiento visual, la conducta y la personalidad. ¿Verdad? Visto como un síndrome geriátrico, esta es una alteración de cualquier dimensión de las funciones mentales superiores, de la cual pues el paciente se queja, pero se puede o no corroborar por pruebas neuropsicológicas y que generalmente pues esto es multifactorial, debido a lo que puede ser depresión, un déficit auditivo, un déficit visual, el hipotiroidismo o hasta efectos adversos de medicamentos, entre pues otros factores, ¿no? Que dan lugar a esta sola manifestación. Y este síndrome pues amerita una evaluación integral para poder determinar si el paciente cursa con lo que es este pues deterioro cognitivo, ya sea leve o pues hasta con demencia. Y bueno, la que sigue, por favor. Entonces, hablando de la clasificación general de este deterioro cognitivo, este se divide en lo que son dos partes. El primero, que es el deterioro cognitivo leve, y la demencia, que este ya es un trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, primero voy a comenzar con lo que es el deterioro cognitivo leve. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero con este deterioro? Prácticamente esta es una condición en la que la persona presenta una disminución objetiva de sus funciones cognitivas, especialmente hablando de lo que es memoria, y esta puede ser identificable mediante lo que son las pruebas neuropsicológicas, pero sin cumplir criterios de demencia ni afectar de manera significativa pues su vida diaria o sus actividades diarias, vaya, ¿no? Y bueno, pues se considera esta etapa intermedia entre lo que es el envejecimiento pues normal y las fases iniciales de lo que es demencia. Y bueno, hablando ya de esta definición clínica actual, que es una definición que nos da el libro de Iber, y esta es propuesta por la Clínica Mayo, que es con la que trabajó el doctor Ronald Petersen. Este nos da un término de deterioro cognitivo leve en donde describe a los sujetos que tienen un trastorno cognitivo que no es lo suficientemente grave como para recibir el diagnóstico de demencia. Entonces, los individuos en esta etapa de transición sí tienen una disminución de sus funciones cognitivas, pero a diferencia de aquellos que tienen demencia, mantienen la independencia en estas actividades diarias. O sea, esto se los recalco ya que es como la principal diferencia entre este DCL o la demencia, vaya, ¿no? Y los criterios que propusieron para dar, o bueno, para describir este deterioro cognitivo leve son los siguientes: que la persona deba de tener una queja de memoria y que esta está pues prácticamente corroborada por un informante, que también tenga trastorno objetivo de la memoria y en general su funcionamiento cognitivo sea normal, pero va a mantener las actividades de la vida diaria intactas y pues haya ausencia de demencia como tal. La que sigue, por favor. Entonces, estos criterios nos los describen en esta tablita, que prácticamente es lo que les dije, pero se las coloco para que si quieren ustedes la puedan leer como con más detalle, pero prácticamente es lo que les estaba comentando. La que sigue, por favor. Ahora, hablando de cómo es que clasifican a este deterioro cognitivo leve, hay dos clasificaciones. La primera es según el dominio afectado,
en donde vamos a evaluar estos dominios, los cuales son memoria, atención, lenguaje, función ejecutiva y habilidades visoespaciales, perdón. Y la primera clasificación es esta. Lo dividen en lo que es amnésico y no amnésico. El primero, hablando del amnésico, perdón, afecta lo que es memoria. Y este es el que tiene mayor riesgo de padecer lo que es enfermedad de Alzheimer. Y el no amnésico es que afecta los otros dominios, es decir, afecta el lenguaje, la atención o las funciones ejecutivas, entre otros, ¿no? Esta es la primera clasificación. Así, la que sigue, por favor. Y hablando de la otra, es según el número de dominios afectados. Hablando de si solo se afecta un dominio, esta, pues como lo dice su nombre, solo hay una alteración objetiva en un único dominio cognitivo y el resto de las funciones las tiene preservadas. Y de esta hay subtipos. El primer subtipo perdón, es el amnésico de dominio único, en donde solo se afecta lo que es la memoria y pues como les había comentado tiene un mayor riesgo de progresión al Alzheimer, ¿no? Y el no amnésico de dominio único, en este afecta una función distinta a lo que es memoria, es decir, afecta lenguaje, atención, función ejecutiva y tiene una posible evolución a demencia, ¿no? Donde vamos a hablar, les voy a hablar más adelante de los diferentes tipos de demencia, pero bueno, este tiene una posible evolución a lo que es demencia frontotemporal o demencia con cuerpos de Lewy. Y la otra clasificación es si es que se afectan diversos dominios. Y esta pues debe de cumplir la definición de que debe de alterar en 2 o más dominios cognitivos, en donde puede incluirse memoria o no. Y bueno, los subtipos que tenemos en este de múltiples dominios son el amnésico de múltiples dominios, en donde es memoria más otros dominios afectados, y que este tiene una alta progresión a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y el otro subtipo que es el no amnésico de múltiples dominios, vemos varias funciones alteradas, pero sin un predominio de memoria. Y pues este tiene una evolución más heterogénea, puede dar de igual forma demencias como la más general vascular y la frontotemporal. La que sigue, por favor. Y hablando de demencia. A ver, espérame, antes de que se me vaya la ven. Regrésate a dos, donde vienen los dominios cognitivos. Eso es muy importante. O sea, en realidad no nos enfocamos solamente en la memoria. Justo evaluamos estos dominios. O sea, cuando hacemos una pregunta de si ha notado que tiene alteraciones en la memoria, pues nos quedamos cortos. O sea, realmente no evaluamos todos los dominios cognitivos. Entonces, una demencia puede, como justo ya lo comentaste, afectar solamente la memoria o la memoria y algunos otros, o el lenguaje a lo mejor y las demás, ¿no? Entonces, o sea, en realidad lo ideal, lo que se tendría que hacer siempre es preguntar por cada dominio, o sea, ir evaluando si tiene alguna alteración o si han visto cambios en estos dominios cognitivos. Y también ya se incluye dentro de los dominios cognitivos lo social, que ahí, por ejemplo, se evalúa cuando, no sé, un paciente o tienen queja que porque antes no tenían, no eran tan amigueros. Ya sé, el clásico ejemplo de lo social es que es un paciente que o sea, que tiene su esposa, que siempre ha sido muy tranquilo, que está en su casa y que de repente ahora hace un año o 6 meses empezó a tener salidas y encuentros con prostitutas, tiene quejas de los vecinos o las De vecinas que les deterioro hacen cognitivo. comentarios fuera de lugar, ahí entonces ya puedes evaluar algo, lo social, por ejemplo. Y así con cada uno de los dominios, o sea, porque bueno, claramente pues no es normal, y pues hay que ver qué está pasando. Y ahí pues sí puede ser llevarte hacia algún tipo de demencia. Por ejemplo, en ese tipo lo más común es que fuera frontotemporal, pero bueno, hay que hacer más evaluaciones. Pero, o sea, no quedarnos solo con que, o sea, un deterioro cognitivo es que tiene alteración en la memoria. No, o sea, sí tiene en cualquiera de estos y les digo, también en lo social puede tener alteraciones, sin tener alteración en lo demás. Y lo demás súper bien. ¿Sí entendieron todo esto? O sea, creo que es un poco complejo, Ay, sí. pero bueno, lo importante es que se divide justamente en los amnésicos, que son los que sí van a afectar la memoria, y los no amnésicos, que pues son lo demás. Creo que eso está fácil.
Y pues nada más. Si quieres ya puedes ir avanzando. Sí, sí, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces hablándoles lo que es demencia, pues este va a ser el trastorno neurológico que tiene manifestaciones neuropsicológicas y neuropsiquiátricas que se caracteriza por este deterioro de las funciones cognitivas y por la presencia de cambios comportamentales. Y bueno, dicho de otra manera, va a ser este síndrome que se caracteriza por una pérdida adquirida de habilidades cognitivas y emocionales que tienen la suficiente severidad como para interferir con el funcionamiento social, que es lo que nos comentaba la doctora, el ocupacional o hasta ambas cosas. Y como pueden ver, pues sí tiene como similitudes de este deterioro cognitivo y la demencia, pero sí se debe de diferenciar por este grado de afectación en pues la alteración de la funcionalidad, vaya. La que sigue, por fin. Y bueno, como les estaba comentando, pues hay diferentes tipos de demencia en donde les voy a hablar de los principales que encontré. El primero y el más característico pues es la enfermedad de Alzheimer, en donde tiene una frecuencia de un 60 a un 70% y la característica es que tiene un inicio insidioso y progresivo. La principal clínica de esta enfermedad es que tiene un déficit de memoria episódica al inicio y posteriormente ya va a haber afectación en lo que es lenguaje, en la orientación y en la función ejecutiva. Como sabemos, pues la fisiopatología de esto, a grandes rasgos, es que pues hay un depósito de proteína beta amiloide, también hay depósitos de proteína tau y también esto pues va de la mano con lo que es vascular. Y bueno, hablando de sus características, es que está asociada mucho a lo que es hipertensión, diabetes y enfermedad cerebrovascular. Y como les platicaba, la clínica es que tiene un inicio súbito o también se dice que es escalonado y desarrolla lo que es déficit focal neurológico y la alteración ejecutiva pues predominantemente se ve alterada, ¿no? La que sigue, por favor. Y hablando de otro tipo de demencia, tenemos demencia con cuerpos de Lewy. Estas sus características claves es que tiene fluctuaciones cognitivas, al igual que alucinaciones visuales y también el parkinsonismo. Un dato importante de esta demencia es que tiene una alta sensibilidad a lo que son antipsicóticos y pues esto es como lo más predominante en esta demencia. La que sigue, de favor. Hablando de otro tipo es la frontotemporal. Su característica es que tiene un inicio más temprano y va a afectar lo que es conducta, personalidad y lenguaje de pues, nuestra persona o nuestro adulto mayor. Y de esta demencia hay varios subtipos. Los que encontré son una variante conductual o una afasia progresiva primaria. Eso es como lo poquito que encontré. Y de la que sigue, de favor, son las demencias mixtas. Estas demencias corresponden a lo que es la coexistencia de dos o más procesos neuropatológicos que van a contribuir a este deterioro. Y pues generalmente es una combinación, como les decía, pero la más frecuente es el Alzheimer junto con una demencia vascular. La que sigue, de favor. Bueno, hablándoles un poquito de incidencia y prevalencia, enfocándonos en los datos aquí en México, la prevalencia nos dice que es de un 28.7% en personas que son mayores de 65 años y nuestra incidencia es de 223 por cada 1,000 personas al año, esto pues en 2 años. Los factores más asociados a esto es una alta edad, una baja escolaridad, nos dice que es predominante en sexo femenino, pero esto solo hasta los 80 años y que se da más en lo que es población rural, vaya. Y bueno, la evolución es que aproximadamente un 6% de estas personas progresan a lo que es demencia en 2 años. Y hablándoles un poquito de los cambios fisiológicos de este envejecimiento cerebral, ya los hemos estado viendo, pero bueno, nada más para pues mencionárselos. Lo más importante es que hay una pérdida neuronal progresiva, principalmente pues en lo que es sustancia blanca. También algo muy importante es la atrofia cerebral, que es muy evidente por el ensanchamiento ventricular que ocurre, en donde el volumen pues, cerebral tiene una disminución progresiva. Y también esto va de la mano con una disminución en la conectividad, hablando de lo que es el hipocampo y pues de la región temporoparietal. Esto hace que se condicione un defecto del procesamiento pues de la nueva información.
Y otro factor también, otro cambio, es que los neurotransmisores pues los vamos a encontrar disminuidos, principalmente lo que es acetilcolina, perdón, que esta nos ayuda a participar junto con nuestro sistema límbico pues para el procesamiento del aprendizaje. Por eso en el adulto mayor pues va a ser más lento dicho procesamiento. Otro cambio de igual forma son los vasculares que se asocian mucho a lo que es la edad y es por la formación de estos ateromas pequeños, ¿no? Y pues por la conocida aterosclerosis prácticamente. Y algo muy importante a mencionar es que la hipertensión junto con la diabetes pues favorecen estos cambios ateroscleróticos, principalmente pues igual al nivel de lo que es sustancia blanca cerebral, ¿no? Y finalmente también la presencia de lo que son estas placas neuríticas y junto con lesiones neurofibrilares, placas seniles, acumulación de beta amiloide. Esto hace que la presencia excesiva de estos factores pues se asocien más a este deterioro cognitivo prácticamente. La que sigue, de favor. Hablando de los factores de riesgo, el principal que vamos a ver aquí es la edad, ya que aumenta la prevalencia pues junto con su edad, vaya, ¿no? Y dependiendo eh, de la edad va a ser donde va a tener mayor efecto. En este caso, hablando de la clasificación de DSL, va a haber un mayor efecto en el no amnésico y un menor o no claro en el amnésico prácticamente. Y la incidencia depende de la literatura que estemos consultando. Yo consulté varias, como les digo, consulté la guía de práctica clínica, el libro de Iber, y en el libro de Iber nos decía que los resultados son inconsistentes. Es decir, en algunos estudios nos decían que le da a mayor edad, pues mayor prevalencia, pero también otros decían algo muy importante, que las personas que tenían 85 años o más, como que la incidencia disminuía. O sea, bueno, sí, no sé si me di a entender. Pero bueno, la que sigue. Otro factor de riesgo importante es el sexo. Aquí también de igual forma tenemos resultados controvertidos, ya que en unos estudios nos decían que predominaba más en mujeres y en el libro de Iber que se hizo el estudio con la clínica Mayo y el doctor que les comentaba nos decía que hay mayor incidencia en hombres. Pero bueno, independientemente de ello, el por qué se da más en hombres nos dicen que es porque hay un deterioro más temprano y progresivo en ellos. Sin embargo, ¿por qué se daría más en las mujeres? Y esto se podría decir que es porque tienen una transición más tardía, pero ellas pueden o tienden más a ir a una demencia. O sea, esas son como las diferencias. Pero bueno, como les comento, depende de la literatura. Hablando de la educación, este es otro factor de riesgo muy importante, ya que las personas que tienen una baja escolaridad tienden a tener un mayor riesgo y esto se da debido a la reserva cognitiva, ya que las personas que sí tienen una educación o una alta escolaridad, ellas generan una mayor densidad sináptica, por lo que permite compensar un daño cerebral por más tiempo y en las personas con baja escolaridad pues ocurre lo contrario, ¿no? La que sigue, de favor. Hablando del estado civil, nos dice que hay una mayor prevalencia en personas que nunca se han casado, ya que las personas que sí tienen pues a su pareja, pues sí tienen una mayor estimulación social y cognitiva, y pues los que no tienen pareja no tienen esto, ¿no? La que sigue, de favor. Y bueno, hablando de las comorbilidades, esto es muy importante clínicamente, ya que tenemos la principal comorbilidad que es diabetes mellitus. Esta diabetes está asociada significativamente a que puedan tener este deterioro cognitivo. Es decir, un 1.58% de las personas pueden desarrollar lo que es el amnésico si es que padecen esta diabetes y un 1.37% pueden generar este DCL no amnésico. Los mecanismos son debido a pues estas afectaciones vasculares y neurodegenerativas. Y el riesgo, hablando nosotros como población latina, que tenemos desde un 11%. O sea, sí es un poco alta esta relación. La que sigue, de favor. Y bueno, hablando de otra comorbilidad, pues son las enfermedades cardiovasculares. Estas están asociadas principalmente a un DCL no amnésico, más en mujeres nos describe la literatura. Y otra comorbilidad es la depresión y los síntomas neuropsiquiátricos. En este caso, si una persona está padeciendo depresión,
puede duplicar el riesgo de generar o bueno, de que se dé un DSL y esto más en hombres. Y hablando de lo que es ansiedad, este es un factor predictor a lo que pueden generar demencia, ya que un 83% de esta población que tenga demencia progresan a lo que es Alzheimer. Y si no tienen demencia, pues un 40%. Y las personas que son apáticas pueden generar un DSL amnésico. Está hablando un 77%. O sea, si se dan cuenta, pues sí son estadísticas muy grandes. La que sigue, de favor. Bueno, vamos a pasar con los marcadores cognitivos. Eh, y bueno, como marcadores cognitivos en la demencia, perdón, en el deterioro cognitivo leve, tenemos pues la memoria episódica, esta va a bajar, igual la memoria emocional, verbal, visual y la velocidad de procesamiento, así como la capacidad semántica. Igualmente la fluidez verbal, estas van a estar disminuidas, es decir, pues nuestro adulto mayor pues va a hablar un poquito más lento, la memoria pues va a tardar un poquito más en concentrarse, en recordar cosas, el lenguaje y fluidez de este va a ser un poquito más lento, y igualmente pues el procesamiento de las funciones ejecutivas pues van a costarle un poquito más de trabajo, así como el razonamiento abstracto y las funciones visorreceptivas. Igualmente, la memoria basada en la familiaridad va a ser muy buena para estos pacientitos porque se van a acordar un poco más en lo que es pues familiar y en lo que es ya rutinario y repetitivo. Bueno, como marcadores biológicos tenemos, como nos mencionaba pues nuestra compañera Lau, que una carga amiloide en la región, bueno, aquí ya vamos a tener que es en la región cortical y subcortical, igualmente una hiperintensidad de la materia blanca, así como podemos tener un paciente con diabetes, que es secundaria a alguna patología vascular, igualmente va a existir disminución de la potencia occipital en el encéfalo, así como una calcificación intracraneal de la arteria carótida. Si existe calcificación intracraneal de esta arteria, pues es como significativo y es un marcador que sí va a decir que va a tener o va a presentar a lo largo de su vida algún deterioro cognitivo leve o incluso puede presentar episodios de demencia, pero eso es por la calcificación. Igual, si el paciente tiene resistencia a la insulina, va a ser un acelerante del envejecimiento estructural y cognitivo del cerebro. Entonces, debemos de cuidar que los pacientes, pues antes de que tengan deterioro, pues que no tengan diabetes, que no tengan resistencia a la insulina, igual cuidarlos de la hipertensión y de la aterosclerosis. Pues no ves que dice que es por una demencia. Pasando a los marcadores anatómicos en el deterioro, uno de los principales marcadores o de los principales cambios que va a haber anatómicamente va a ser en la retina. Esta va a tener una pérdida de volumen y un grosor en todas las capas neuronales. Igualmente, pues lo que ya conocemos, que el volumen cerebral total va a disminuir y va disminuyendo cada ciertos años, ¿no? Un porcentaje, así como el volumen del hipocampo, estos van a estar disminuidos en el deterioro cognitivo leve. Y en la conducta, pues aquí una de las diferencias que va a haber con la demencia o no, es que aquí el paciente sí va a ser capaz pues de vivir, por decirlo, solo, o que tenga independencia en sus actividades, lo cual el paciente con demencia no. Igual aquí el paciente va a tener una capacidad financiera disminuida, va a necesitar pues ayuda de otras personas, porque va a soler gastar un poco más de lo normal, o si se le llega a olvidar pues que ya tiene algunas cosas, no sé, en su refri, va a volverlas a comprar, y es por eso que la capacidad financiera de estos pacientes pues disminuye. Igual la actividad social va a estar disminuida porque, bueno, por lo que leía es que no van a querer pues como socializar, ¿no? Con otras personas, o se les va a olvidar, o así, ¿no? Es marcadores conductuales. Ahora pasa y aparte, dentro de lo social también es muy común que tengan apatía, o sea, es como una alteración
parte como de la conducta, pero pues social al final. Entonces, pues empiezan a aislar, empiezan a querer ya no hacer las actividades de antes y es más como apatía. No entendí. Eso es como No, algo no lo clásico entendí. también. Sí, o sea, si Ya es puedes tus continuar. friends o así, aunque sea muy poco, Muchas te gracias. ayuda, ¿no? Sí, bueno, ahora pasando con los marcadores en la demencia, aquí vamos a tener los cognitivos y pues con lo que se diferencia es que aquí va a tener deterioro en la memoria reciente, cosa que en las personas con deterioro cognitivo leve pues no va a haber. En pacientes con demencia sí van a tener este deterioro en memoria reciente. Igual van a tener una dificultad de aprendizaje nuevo, así como, y es como algo importante igualmente, una desorientación en tiempo y espacio. Cosa que los pacientes con deterioro cognitivo leve pues no va a estar tan marcado. Igualmente van a tener problemas de atención y concentración. En los marcadores conductuales, aquí en los pacientitos con demencia van a tener cambios de personalidad, van a estar más irritables y agresivos, igualmente van a tener alucinaciones, así como alteraciones de sueño y una desinhibición sexual. Igualmente, como lo menciona la profesora, van a tener apatía. O sea, no es tanto. Hay que hacerlo. Y bueno, marcadores biológicos de la demencia, ¿cuáles van a ser? Pues una acumulación de proteínas tau y beta amiloide, así como una inflamación cerebral crónica y un estrés oxidativo en el encéfalo. Igualmente van a tener menos acetilcolina y serotonina. Y los pacientes con demencia van a presentar variantes en el gen ApoE, cosa que los pacientes con deterioro cognitivo pues no van a presentar. Y marcadores conductuales pues van a tener pérdida del volumen en el hipocampo, ensanchamiento de los surcos y ventrículos, degeneración de la corteza cerebral y disminución de la conectividad neuronal. Hay que hacerlo. Bueno, pasando ahora a deterioro cognitivo leve en los factores protectores, ¿cuáles van a ser pues nuestros factores que se le van a recomendar a nuestro paciente? Pues es la actividad física de al menos 2.5 horas por semana. No actividad física como lo conocemos, ¿no? De que super gimnasio, que levanten pesas, corran. Pues no, es una actividad física adecuada a su edad y adecuada a sus capacidades. Con que camine 30 minutos o 20 minutos diarios, pues es más que suficiente y es una actividad pues física considerable pues para nuestro adulto mayor. Igualmente una alimentación saludable, alta en hojas verdes. Yo leí que también debía de ser alta pues en omegas y en pescados, aceites omega 3, omega 6. Igualmente una estimulación cognitiva, como lo puede ser que tengan sopa de letras, que jueguen memoramas, que jueguen pues estos pues juegos mentales para que se creen un poco más de conexiones, no que se creen más conexiones, sino que se mantengan las conexiones neuronales un poquito mejor y que no se pierdan con tanta facilidad. Igual una conexión social, es importante que nuestro adulto mayor interactúe con otras personas, que vaya a centros recreativos, como lo puse en la imagen donde están bailando los adultos mayores, eso les hace pues mucho bien y aparte es protector, ¿no? Igual un sueño de calidad, es importante que duerman sus horas y que sus horas sean de calidad, ya que esto los va a proteger a que no se deteriore tan rápido estas hipnosis cerebrales, así como una buena salud cardiovascular. Los factores protectores en la demencia, ¿cuáles van a ser? Pues un nivel educativo alto. Mientras más nivel educativo tengan las personas con demencia, como uno más chiquito para que mientras más nivel educativo hayan tenido, es algo protector. ¿Por qué? Porque significa que desarrollaron más neuronas, más conexiones presinápticas, sinápticas, más neuronas, y esto les ayuda a que no se pierdan con tanta facilidad. Así como una estimulación, van a hacer casi lo mismo, una estimulación mental, un ejercicio aeróbico, sueño adecuado, dieta alta en hojas verdes y omega 3 y evitar, aquí sí es importante en los pacientes con demencia, evitar el consumo de ultraprocesados, alimentos procesados y azúcares, mantener las relaciones sociales, así como prevenir la ansiedad y depresión de estos pacientes. Igualmente el control de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes mellitus, entre otros. ¿Cómo vamos a valorar a los pacientes? Bueno, se pueden valorar con distintas escalas. Aquí pues les traje cuatro escalas, ¿no? Con lo que podemos valorar tanto a los pacientes con deterioro cognitivo leve como a los pacientes con demencia.
Entonces tenemos pues el primero, que es el mini examen cognoscitivo de Lobo, y este evalúa la memoria, orientación y atención en 30 puntos. Tenemos el índice de Bartel, el mini-COG, que es la prueba rápida de 3 palabras y un test de reloj, y el test de Isaac, el cual pues nos ayuda a la fluidez verbal. Este es especialmente pues en personas que son analfabetas. Bueno, empezando con el mini examen de estado mental, este tenemos que es el menos sensible para deterioro cognitivo leve, pero este sí va a ser pues, específico. Este va a ser útil para la detección de demencia, porque es un poquito pues más sensible y específico para la demencia. Y bueno, aquí vamos a contabilizar pues 30 puntos, donde vamos a tener el apartado de orientación, que sepa qué fecha es hoy, dónde se encuentra, qué día de la semana es, qué hora es. Después vamos a pasar pues a decirle las 3 palabras. En este caso tenemos el ejemplo de papel, bicicleta y cuchara, y esta se la vamos a preguntar al final para ver pues cuántas palabras recuerda. Después tenemos pues el apartado de atención y cálculo, donde vamos a pedirle que reste el puntaje, y vamos a ver pues qué tantos puntajes pues acierta, ¿no? Después vamos a pedirle que cierre sus ojos y que dibuje pues estas 2 figuritas, lo más semejante o lo más parecido a lo que están en la libreta, y pues que estas las dibuje, y vamos a ver qué tan acertado fue su dibujo. Y entonces después vamos a sumar pues todos estos apartados, y vamos a ver que si tiene un puntaje mayor de 24 no presenta un deterioro cognitivo, pero si el puntaje es menor o igual a 24 ya presenta un probable deterioro cognitivo, y es importante que mandemos otras pruebas pues de imagen y de estudio para verificar si lo tiene o no lo tiene este deterioro cognitivo y cómo se presenta en el encéfalo. Pasando al cuestionario bueno, no sé si lo pronuncie bien, de Pfeiffer, este detecta el deterioro evidente. ¿Por qué? Porque creo que este es el que hacemos con usted, doctora, que es cuál es la fecha de hoy, qué día de la justo. Sí. Que en realidad aquí lo hacemos porque es más rápido. Pero, por ejemplo, vean ahí el mini mental, el que presentaste antes. O sea, lo importante sí, obviamente es el puntaje, pero también podemos ahí interpretar en qué área está afectada, en qué dominio cognitivo. O sea, si es en memoria, si es en lenguaje, porque ahí también se evalúa. Si tiene alteraciones visoespaciales, que lo evaluamos cuando pues, le pedimos que haga el dibujo, por ejemplo. La atención, perdón, que es cuando le pedimos que haga el de 20-3 o más que cálculo, o sea, sí se evalúa cálculo, pero sí evaluamos más como la atención. O sea, que el paciente pueda ir restándole 20-3 hasta que tú le digas, y no haga nada más 20-3, 17, y ya luego que te cambie de tema o se ponga a hacer otras cosas, ¿no? Ahí es lo que evaluamos. O sea, y eso justo nos ayuda. En el Minimental y en el MOCA, que eso sí vienen pues por dominio cognitivo, y podemos irnos guiando para ver qué tipo de demencia, en caso de que la tenga, es, o qué deterioro cognitivo leve, pues orientándonos a qué pues patología puede ser la que le está causando estas alteraciones. Pero el Pfeiffer pues solamente nos sirve para objetivizarlo. O sea, es un tamizaje, o sea, ya no es como tal sí tengo alteraciones en la memoria, sino ya realmente objetivizas si las tiene o no. O sea, es como más básico, pero pues aún así sirve. Ya puedes continuar. Muchas gracias, Doc. Bueno, tenemos ahora el mini-COG, y bueno, esta pues es igualmente una prueba rápida, un poquito más rápida, y bueno, combinamos pues el recuerdo de estas 3 palabras, manzana, amanecer y silla. Igualmente las decimos al principio y se las volvemos a preguntar al final, cuando terminemos pues el test. Y aquí es donde vamos a pedirle que dibuje pues un reloj, y vamos aquí a puntuarlo, ¿no? Vamos a ver si se parece como al reloj, pues a un reloj pues que es como verdadero, y vamos aquí a puntuarlo. Y ¿qué nos va a ayudar? Pues a detectar una demencia. Igualmente, bueno, yo leí que el mini-COG es como más sensible y específico pues para la demencia, porque el deterioro cognitivo
tienen cambios sutiles, entonces no se va a notar pues muy bien si se hace el minicog, si es que tiene un deterioro cognitivo leve, justamente porque los cambios son sutiles, pero sí ayuda más en la demencia o en un deterioro que ya es más prominente. Y bueno, aquí vamos a hacerle que dibuje el reloj, aquí vamos a ver el reloj normal y vamos a ver que lo dibuje y cuántas veces se equivocó o qué tan equivocado está el reloj que dibujó esta persona. Después pasando al test de Isaac, este es útil en demencia, en deterioro cognitivo leve, sí puede sernos un poquito más útil, porque aquí sí vamos a detectar pues los cambios más sutiles, y en la demencia pues obviamente también va a ser útil, porque la demencia pues son cambios pues más prominentes, entonces este es un poquito más sensible y específico para ambos. Este es para personas analfabetas, pero pues también se puede usar en personas con estudios, y vamos a pedirle que nos diga en un minuto, que nos diga 10 colores, en un minuto que nos diga 10 animales, 10 frutas y 10 ciudades. Entonces vamos a ver cuántos errores tuvo y cuántas pues repeticiones tuvo que hacer, y aquí vamos a sacar pues ya el puntaje total. En terapéutica. Y ya pasando por último con el índice de Bartel, esta va a ser útil pues en la demencia, así como en el deterioro cognitivo leve. Igualmente no va a ser de gran relevancia porque van a ser cambios sutiles, entonces pues es más indicativo en la demencia. Va a detectar la pérdida de autonomía de la persona, y bueno, vamos a ver si la persona es independiente o si es un poquito más pues dependiente. Entonces vamos a preguntarle si es capaz de comer solo, trasladarse de silla a la cama, su aseo personal, si necesita ayuda, si lo puede hacer solo, el uso del inodoro, si puede ir solo, si necesita ayuda de alguien más, así como bañarse, desplazarse, subir o bajar escaleras, vestirse o desvestirse, así como el control de las heces, si tiene pues accidentes, ¿no? Accidentes, no sé, en la cama, mientras camina o mientras está sentado, o si no los tiene, así como el control de la orina, si tiene incontinencia, no lo tiene, o llega a tener accidentes espontáneos, ¿no? Excepcionales. Y lo vamos a sumar, y la sumatoria pues nos debe de dar 100. Y ya depende qué puntaje sea, vamos a ver qué tan independiente o dependiente es de una persona ajena. Pasando al tratamiento, tenemos dos tipos o dos líneas de tratamiento: el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico pues va a ser eficaz para los síntomas como la agitación, agresividad, depresión, alucinaciones, el vagabundeo de los pacientes y el comportamiento sexual inapropiado. Y estos síntomas van a ser pues secundarios, o pueden llegar a ser secundarios a la inadaptación de un nuevo entorno, es decir, que pues parte del tratamiento no farmacológico es que el paciente tenga pues unas rutinas ya bien establecidas y que no lo cambiemos de un entorno a otro, que no se vaya, que hoy le toca con su hijo y la siguiente semana le toca con su hija y dentro de un mes le toca con el otro hijo. Pues no, debe de mantenerse en un lugar pues ya estable y que sea como un poco más rutinaria su vida. Y bueno, vamos a tener que modificar el entorno para simplificar las actividades básicas de la vida, tratar los déficits auditivos y oftálmicos, que esto le va a provocar a nuestro paciente pues la irritabilidad o agresividad, igualmente la ansiedad o depresión de no poderse comunicar o no poder ser pues independiente, ¿no? Entonces debemos de tratar estos déficits. Igualmente debemos de cuidar, esto es como más importante y hace como mucho énfasis la literatura, cuidar al cuidador, porque muchas veces el cuidador pues ejerce violencia al paciente de la tercera edad. Entonces pues debemos de cuidarlo y vigilar que no ejerza pues esta violencia, que no lo trate de déspota, que no sea indiferente y que pues sí, que no lo golpee, ¿no? Que no lo agreda también. Debemos de incentivarle a nuestro paciente que haga actividades básicas de la vida, pero que sean adaptadas a su condición. No es que nuestro pacientito pues ya sea pues un mueble, ¿no? Que sea un mueble en la casa y que solamente esté sentado y que le den la comida y ya. No, debemos de incentivarlo a, que lave su traste, pero que sea pues adecuado, ¿no? A su ambiente, o que a lo mejor él se sirva su comida, pero que lo estemos cuidando. No debemos de hacerlo pues dependiente a otras personas, pero igualmente que sea pues adaptadas a su condición.
E igualmente que haga actividad física adecuada a su capacidad, que sean mínimo pues 2.5 horas a la semana, y como lo mencionaba, que no sea como el ejercicio que normalmente vemos en los jóvenes, de que corren horas o medias horas y van al gimnasio, pues no, que sea estiramientos en casa, que sea levantarse y sentarse del sillón, puede ser series de 3, 10 repeticiones, que se siente, que se levante, que estire, que camine, son ejercicios adecuados a sus capacidades. Pasando con el tratamiento igual, no farmacológico, pero ahora en la demencia, ¿cuál es el objetivo de este? Va a ser mantener la calidad de la vida del paciente, así como evitar un deterioro mayor. Y bueno, aquí sí va a ser fundamental un cuidador para este paciente con demencia. Y aquí van a ser terapias de orientación de la realidad, que el paciente sepa dónde está, dónde se encuentra, qué día es, qué mes es, en qué año está, y pues que sepa, pues sí, que esté orientado en tiempo y forma, ¿no? Igualmente una adaptación del entorno. Aquí sí es más importante que se le adapte el entorno a nuestro pacientito con demencia, porque es más factible que éste llegue a caerse, a olvidar las cosas. Entonces sí es importante pues una adaptación del entorno, así como rutinas estructuradas y manejo. Aquí es importante el manejo de la agresividad, porque los pacientes con demencia suelen ser un poquito más agresivos. Igualmente el ejercicio físico, y aquí es importante una señalización en casa, que a lo mejor se señale dónde está el baño, dónde está la cocina, las camas, y es un poquito más, pues hacer el entorno un poco más amigable a nuestro paciente con demencia. En tratamiento farmacológico, empezando con el deterioro cognitivo leve, pues no se recomienda el uso de homeopatía ni complejo B, que es como lo que decía la literatura, que a lo mejor algunos pacientes, igual hoy nos llegó un pacientito en la consulta con la doctora, que decía que se tomaba pues fármacos naturistas y a lo mejor le hacían un poquito más de daño. Entonces es importante que los pacientes con deterioro cognitivo pues no tomen homeopatía, que no tomen complejo B ni omega 3, así como ácido fólico, sin que esté pues recetado. Aquí el manejo va a ser un poquito más con estatinas, con a lo mejor metformina, ya que debemos de controlar la presión arterial alta, si es que la tiene, el colesterol alto, si es que tiene trigliceridemia, así como si tiene diabetes. Debemos de controlar estas enfermedades crónico-degenerativas para que el cerebro, el encéfalo, no se dañe un poquito más. Igualmente debemos de dar pues antihipertensivos, antiagregantes plaquetarios. Es importante que si existe depresión, demos pues los ICRs. No se recomiendan los tricíclicos y las benzodiazepinas, ya que pueden volver un poquito más pues agresivo a nuestro paciente. Y bueno, la literatura decía que podemos dar aloperidol si es que el paciente presenta psicosis, pero esto solamente mandándolo a que lo cheque pues el psiquiatra para que lo recete. En tratamiento de la demencia es un poquito lo mismo, pero aquí sí debemos de dar inhibidores de acetilcolinesterasa, así como antagonistas del NMDA. Igualmente aquí ya vuelve a ser lo mismo. Si existe depresión, sí se recomiendan los ICRs, pero igualmente están contraindicados los tricíclicos, y las benzodiazepinas. Igualmente el aloperidol solamente si el psiquiatra nos lo confirma. Espera, justo hablando específicamente de los tratamientos farmacológicos, no siempre se deja el tratamiento con donepezil o memantina. Para empezar, o sea, realmente tenemos que acercarnos al diagnóstico de Alzheimer, que eso justo les faltó. No pusieron cómo vamos a hacer el diagnóstico. O sea, solamente es como, ok, ya tenemos al paciente, se quejó de las alteraciones cognitivas, ya lo objetivizamos, pero el siguiente punto es pedirle laboratorios completos, ver que no sea pues alguna alteración por a lo mejor ay, se me fue por incremento de ácidos o por incremento, por ejemplo, en que tengan alteraciones hepáticas y que esto les esté dando encefalopatía y por eso es que tengan alteraciones cognitivas. Entonces, laboratorios completos. Y aparte, el perfil tiroideo, hay que tomarles niveles de vitamina B12 y niveles de vitamina 25 hidroxivitamina D.
porque eso también da deterioro cognitivo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que vamos a hacer de protocolo y siempre a todos, desde deterioro cognitivo leve, vamos a pedirles un estudio de imagen. Entonces, idealmente resonancia magnética de cráneo, con una simple, pues ya nos ayuda mucho. O, pues, en caso de que no se tenga acceso a una resonancia, pues una tomografía de cráneo. Y esto, pues nos va a ayudar a también ver que no tenga un tumor, que no tenga infartos cerebrales, porque entonces ahí nos va a orientar a que, aunque en estos estudios de imagen no podemos ver específicamente qué demencia, pero pues qué demencia tienen, pero si ya hicimos las pruebas cognitivas y nos vimos que tiene alteraciones a cierto nivel y aparte tiene infartos cerebrales, puede ser que sea demencia vascular, ¿no? Entonces, generalmente no se hace el diagnóstico, o sea, como definitivo, a menos que sea con una biopsia de cerebro, que pues obviamente no la hacemos. Entonces, siempre va a ser probable el diagnóstico, entonces, pero pues sí tenemos que acercarnos un poquito a lo que más se parezca, a la demencia que más se parezca clínicamente clínica y por imagen y por las pruebas cognitivas. Entonces, ya que hicimos como pues esa separación y ver como qué tipo de demencia es la que pues es la más probable que tenga, entonces ya consideraríamos agregarle pues inhibidores de acetilcolinesterasa o antagonistas de NMDA. Estos dos medicamentos, en quien tiene mayor beneficio y eso, beneficio intermedio, es en los pacientes que tienen Alzheimer. Se recomienda en las personas que sí tienen deterioro cognitivo, que sea probable Alzheimer, pero que aún mantienen como cierto grado de independencia. O sea, no se da a todos los pacientes y pues sí tiene que evaluarse, porque también tienen efectos secundarios. Hay que pedirles electrocardiograma, por ejemplo, porque también pueden causar alteraciones cardiovasculares y, y les ayuda, o sea, lo que se ha demostrado, más que les ayude en algo, pues, que sea pues muy significativo, o sea, que evidenciemos así de que, ay, no, ya se le quitó la demencia. No, o sea, definitivamente no hay ningún tratamiento que les quite la demencia. Lo que sí es que se ha demostrado que mantienen la independencia de las actividades de la vida diaria mayor tiempo, o sea, o se mantienen más independientes por más tiempo si les damos los medicamentos versus si no les damos, aunque tampoco es tan significativo, o sea, sí, pero si no se lo damos también puede sobrevivir, o sea, no va a pasar nada, no va a avanzar mucho más rápido. Entonces, pues, o sea, la realidad es que hay muchas discusiones sobre estos medicamentos, entonces, pues no a todos se les dan, sí tiene que hacerse el protocolo diagnóstico antes de pues sugerirlo. Y lo que sí tratamos es esto que decías, o sea, si encontramos apatía, depresión, llanto fácil, insomnio, eso sí lo tratamos con tratamiento farmacológico, o sea, tratamos básicamente los síntomas. Le podemos dejar un ISRS, definitivamente, y antipsicóticos sí. Haloperidol, la realidad no es el favorito para las personas mayores porque también tiene muchos efectos secundarios, pero existe quetiapina, risperidona, y pues se va evaluando a dosis bajitas y se puede evaluar la dosis respuesta y se puede ir pues modificando. Pero sí, lo que más damos es como quetiapina, risperidona, más que haloperidol, ¿vale? Y ya puedes continuar. Sí, pero muchas gracias. No, pues ya era todo. También. Bueno, pues sí. Pero bueno, o sea, eso sí, importante entonces, antes de que o sea, cuando ya después de que les hacen las pruebas cognitivas, tienen que revalorar. Bueno, tienen que pedir los estudios, estudios de imagen y estudios de laboratorio. Y luego, cada año se tiene que estar valorando. Pues a lo mejor como médico de primer contacto, seguramente por eso, bueno, no sé por qué no viene eso en la guía de práctica clínica, debería de venir, pero sí es básico. O sea, a lo mejor ustedes lo detectan, encuentran así las alteraciones cognitivas, pero pues lo ideal es pedir como esos estudios y pues enviar
a geriatría o a neurología si quieren o algo más para que pues pueda acercarse más el diagnóstico. ¿Va? ¿Y alguna duda sobre esto? Pues, Yo sí, nada más podría repetir los laboratorios, doctora, es que se me fue uno. Laboratorios completos es VH, química, electrolitos, o sea, química completa, electrolitos, o sea, para ver todo. Pruebas de función hepática, obviamente ven en la química completa. Y perfil tiroideo, niveles de 25 hidroxivitamina D y niveles de vitamina B12. Y justo es por eso que, o sea, lo que comentabas, no es que, o sea, no es que esté contraindicado el complejo B, pero no le sirve de nada si no evidenciamos que tiene deficiencia de vitamina B12. Ni siquiera ese es el tratamiento para empezar, ¿no? O sea, si ya vemos que tiene deficiencia, pues entonces ya se dará tratamiento. Igual si tiene deficiencia de vitamina D, pues se da tratamiento. Y hay muchos suplementos que van a encontrar que justamente les dan a los pacientes que tienen deterioro cognitivo que realmente, o sea, en todos los estudios no hay evidencia suficiente como para recomendarlos, o sea, no les sirven de nada y pues al final gastan y pues no tienen mayor beneficio. Entonces, lo que más les sirve es la estimulación cognitiva, que la estimulación cognitiva depende también mucho de la escolaridad de las personas. Una persona que es analfabeta, o sea, pues a lo mejor enseñarle a lo mejor a leer y escribir, eso es algo que le puede ayudar como estimulación cognitiva. Pero, por ejemplo, en las personas que tienen escolaridad alta, o sea, personas que tienen, eh, no sé, una especialidad, por ejemplo, maestría, doctorado, pues obviamente hacer sopa de letras, crucigramas, no le va a servir de nada. Ellos, o sea, sí necesitamos que para estimulación cognitiva tengan algo que rete, o sea, que haga nuevas conexiones o que mejore las conexiones existentes neuronales. Entonces necesitan, por ejemplo, en esos casos que vayan que aprendan un nuevo idioma, por ejemplo. Entonces sí hay que, o sea, sí es muy específico, o sea, ya está más avanzado, pero sí es muy individualizado tanto el ejercicio físico como la estimulación cognitiva, de acuerdo a las características de los pacientes. Pero son los puntos más importantes, el control de comorbilidades, de diabetes, hipertensión, todo lo que tenga que estar en control, porque eso sí se ha demostrado que disminuye la progresión o la rapidez de la progresión de deterioro cognitivo leve, por ejemplo, a demencia. Entonces, pues eso sí es un básico. Y sí, creo que ya. ¿Algo más que tengan de dudas? No, doctora, todo bien. Muy bien. Creo que ya se va a cerrar esta sesión, ¿no? Si quieren, hacemos otra para ver la otra clase. sí, doctora, de favor. Vale, bye. Y yo, sí, justo. Nueva reunión. Ay, déjame abrir el WhatsApp. Es que lo cerré. Uy, pues sí lo cerramos. ¿Cómo? ¿No vamos a tener? Uy, no, de aquí a lo que se carga. Me lo mando por Gmail. Ay, es que cuando estoy grabando se me atonta esta cosa. Ahora sí ya. Como que ya se me hace muy pesado el programa. Pero es que antes no me pasaba tanto.
Bueno, mientras yo ya me voy a poner a hacer mis cosas. Ujú. Ahí si alguien te pide de admitir, los admites, por favor. No. Ahí te encargo. Pues no, Muy bien, ahora sí vamos empezando también con esta clase. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Nosotras vamos a hablarles acerca de lo que es el delirium. Bueno, iniciando un poquito por lo que es la historia, este delirium fue descrito inicialmente desde la Edad Antigua por Hipócrates. Él lo llamó frenetis y lo relacionaba directamente con lo que es la fiebre. Aquí mencionó que eran cambios conductuales de forma aguda y también alteraciones cognitivas. Esto ocurrió en los años 500 a.C. Posteriormente, en el primer siglo, Cornelio Celso lo describió los mismos cambios conductuales y alteraciones cognitivas, pero él ya no lo asoció como tal con lo que es la fiebre. En la Edad Media, Procopio identificó síntomas extra aparte de estos cambios conductuales y que eran alucinaciones, y también logró clasificar el delirium en dos partes, que es hiperactivo e hipoactivo. Después, en el siglo XVIII, se propuso que este delirium, su origen tenía una inflamación, tenía un origen en la inflamación y también en las alteraciones del sueño. Y más adelante, en el siglo XX, se estableció que este delirium siempre va a tener como tal una causa orgánica. Y bueno, esto ya permitía diferenciarlo de algún tipo de confusión de causas no orgánicas. De igual forma, a mediados de este siglo, se evidenció como disminuciones en el metabolismo cerebral. Y bueno, a pesar de que en los siguientes años disminuyeron publicaciones y como estudios de este delirium, un poquito más reciente en este tiempo, como que ha aumentado el interés, más que nada por la relación que tiene con el deterioro cognitivo a largo plazo. Pero bueno, como tal, ¿qué es el delirium? El delirium va a ser un trastorno agudo que también va a ser reversible. Es una disminución aguda de la atención, de la cognición, trastornos del pensamiento que van a poner en riesgo la vida, y es más común que lo encontremos en personas mayores. Las características que tiene es que se va a desarrollar de hora a día, y también va a ser muy variable en cuanto a la sintomatología o los cambios conductuales que podemos encontrar. Podemos encontrar disminución de la atención, alteraciones cognitivas, trastornos del pensamiento, pues básicamente un pensamiento desorganizado, también cambios en el nivel de conciencia. Podemos encontrar lo que son alucinaciones, trastornos del ciclo del sueño-vigilia. Y bueno, en el DSM-5, que pues es básicamente la guía de trastornos mentales, bueno, aquí lo describe como una alteración, igual, una alteración aguda de la atención y de la cognición, que va a ser secundaria como tal a enfermedades médicas. Y bueno, estas pues va a ser una condición bastante grave que va a aumentar la mortalidad en las personas mayores, también causa lo que es un deterioro de la calidad de vida. Obviamente va a haber una aceleración de lo que es el deterioro cognitivo, y también puede llegar a prolongar lo que es la estancia hospitalaria. Bueno, hablando de epidemiología, como les comentaba, esto va a ser muy, muy frecuente en lo que son los adultos mayores y especialmente en las personas que están hospitalizadas. Entonces, aquí la prevalencia en el ingreso hospitalario es del 14 al 24%, pero hay una mayor incidencia durante la estancia hospitalaria, que es de 6 a 56% aproximadamente. Y esto va a aumentar en lo que es la unidad de cuidados intensivos, que es del 70 al 87%. Los pacientes que llegan a tener ventilación mecánica también son muy propensos, que es del 60 al 80%, en los asilos hasta un 60%, y ya más al final de la vida, pues de igual forma hay un incremento por su vulnerabilidad hasta el 83%.
Esto va a ser un poquito más común que lo encontremos pues en pacientes que son pues posoperatorios, regularmente como en cirugías cardíacas o de cadera, alguna cosa así, pacientes que son oncológicos también y los pacientes que son de unidad de cuidados intensivos. Y obviamente tiene un gran impacto clínico, esto más que nada por lo que es la mortalidad hospitalaria, que es del 22 al 76%. La mortalidad en un año, los registros son de 35 al 45% y pues obviamente esto va a causar lo que es un mayor deterioro funcional, cognitivo y también hay un mayor riesgo de institucionalización. Y bueno, obviamente también pues tiene como un gran impacto económico, ¿no? O sea, esto más que nada por el que se alarga la instancia hospitalaria. Y bueno, también vamos a tener distintos factores. Aquí lo clasifican en dos partes. Vamos a tener lo que son los factores predisponentes y los factores precipitantes. Los factores predisponentes básicamente son como las características del paciente, lo que hace al paciente más vulnerable. La demencia, que es como uno de los factores más importantes, también la edad avanzada, el que tengan algún déficit visual o también auditivo, las comorbilidades que tengan, el que tengan desnutrición, que haya alcoholismo o también el uso de algunos fármacos psicoactivos. Y obviamente, pues mientras más vulnerable sea el paciente, va a necesitar un menor estímulo para poder desarrollar este delirium. Después, los factores precipitantes, estos básicamente son los factores que van a desencadenar todo. Regularmente son eventos de forma aguda. Y bueno, pues principalmente tenemos las infecciones, que es como un poquito lo más común, como la neumonía, desequilibrios hidroeléctricos, que haya algún tipo de deshidratación, insuficiencia orgánica, infarto agudo al miocardio, dolores mal controlados o también la suspensión súbita de lo que son los medicamentos. Y bueno, en los adultos mayores yo encontré que es más común con anticolinérgicos, las benzodiazepinas y los narcóticos. También el que tengan los pacientes una polifarmacia es un factor bastante importante. Y bueno, hablando de la clasificación, ya la comentaba un poquito en la historia que inicialmente se había comentado que había hipoactivo e hiperactivo, pero hay una tercera parte en la clasificación que es básicamente mixto, en donde va a estar combinado estos dos. En la clasificación hipoactiva, las características es que es tranquilo, va a estar caracterizado por una actividad psicomotora que va a estar disminuida y los pacientes van a simular depresión, van a estar somnolientos, también letárgicos y aquí es bueno, es bastante importante porque puede llegar a pasar inadvertida porque los pacientes pues regularmente pueden presentar como esta sintomatología de forma muy común y pueden no levantar como alertas. Y en el estado hiperactivo, aquí va a haber un incremento de la actividad psicomotora y va a presentar un cuadro clínico que va a tener hiperalerta, ansiedad, agitación. También los vamos a encontrar combativos o eufóricos, van a ser poco cooperadores y también pueden llegar a ser bastante agresivos. Y bueno, este cuadro clínico va a tener una menor duración, tiene una mayor supervivencia y también una mayor una menor estancia hospitalaria, tiene un buen diagnóstico. Y esto pues básicamente por el cambio tan abrupto de conducta, entonces pues es bastante común que te des cuenta rápido y que se tome, bueno, se lleve un tratamiento, ¿no? Y bueno, en la forma mixta, bueno, es bastante variable, ya que la actividad psicomotora va a estar, ya puede ser hiperactivo o también puede ser hipoactivo en un mismo día o en el transcurso de varios días, puede estar como que combinado. Y bueno, hablando de la fisiopatología, como tal, no hay una fisiopatología muy establecida, ya que esto pues tiene bastantes causas diversas, ¿no? Pero bueno, hablando de esta fisiopatología, inicialmente vamos a tener lo que son alteraciones en los neurotransmisores, que esta pues básicamente es la base principal, ¿no? Entonces, este delirium se va a originar principalmente por lo que es un desequilibrio neuroquímico. Algunos neurotransmisores que podemos encontrar aquí es un aumento, por ejemplo, de la dopamina y este también va a ser muy importante para el delirium hiperactivo. Va a haber una disminución de lo que es la acetilcolina. También podemos encontrar alteraciones de lo que es el GABA, glutamato y también la noradrenalina.
pero pues no siempre se puede encontrar como en los pacientes cuál es la parte que está alterada, ¿no? Después podemos tener lesiones cerebrales agudas, que pues básicamente va a implicar una disfunción cerebral y puede estar causado por diversas cosas, como la hipoxia, isquemia, trastornos metabólicos, lo que les comentaba, algunos fármacos o también eventos cerebrovasculares. Y pues obviamente, dependiendo de el tipo de lesión que puedan presentar, esto determina si acelera o puede desencadenar también algún tipo de demencia. También podemos encontrar lo que es una inflamación sistémica y cerebral. Regularmente las causas en esta parte son periféricas, como por ejemplo algunas infecciones, y aquí vamos a encontrar liberación de citocinas inflamatorias, como interleucina 6, interleucina 8, que regularmente vamos a encontrar aumentada en líquido cefalorraquídeo, y también podemos encontrar alteraciones de mediadores antiinflamatorios. Y bueno, también podemos encontrar alteraciones de la barrera hematoencefálica. Esto regularmente ocurre de forma posoperatoria. Básicamente la inflamación va a aumentar lo que es la permeabilidad de esta barrera y van a ingresar sustancias como lo es el cortisol o catecolaminas, y pues obviamente esto va a producir lo que son cambios neuronales y también algún tipo de disfunción. Después tenemos lo que es la respuesta pues básicamente exagerada al estrés, esto pues en enfermedades agudas, y aquí pues vamos a tener lo que es el aumento del cortisol, ¿no? Esto es bastante evidente en estos adultos mayores y también hay mucha presencia en cuando hay enfermedades neurodegenerativas, y pues obviamente esto explica como el deterioro del estado mental. Y finalmente tenemos lo que es neurotoxicidad. Esto igual posoperatorio regularmente, lo que son fármacos como, no sé, la anestesia o algunos sedantes pueden alterar lo que son los neurotransmisores y también generar toxicidad cerebral, y pues obviamente esto va a contribuir a lo que es el delirio postquirúrgico. Otros datos de fisiopatología pues son los factores que anteriormente les comenté, los precipitantes, los predisponentes, y obviamente pues la farmacología es como de lo más importante. Bueno, para la parte del diagnóstico vamos a apoyarnos mucho en los criterios del DSM-5, que esto que va a requerir, pues primero la alteración de la atención y de la conciencia. El inicio va a ser en horas a días con un curso fluctuante. Va también a presentar déficit cognitivo adicional, ya sea en la memoria, lenguaje u orientación. Esto, pues, toda esta alteración que vamos a ver no va a ser explicado por la demencia u otro trastorno neurológico previo. Vamos a tener evidencia de causa médica, ya sea por un fármaco o multifactorial, que esto lo vamos a ir viendo más adelante en la prevención. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué herramientas vamos a ocupar para el diagnóstico? Vamos a tener una evaluación clínica sistematizada. ¿Esto qué quiere decir? Que sí existe un protocolo para este diagnóstico. Vamos a tener el CAP, que es en donde vamos a evaluar la función de la memoria. También vamos esto mismo va a evaluar la evaluación del estado mental. Esto se va a aplicar en pacientes hospitalizados o que veamos que tienen alto riesgo de desarrollar un episodio de delirio. Siguiente, por favor. Bueno, y acá está la escala de CAP, ¿no? Tenemos que vamos a tener como número 1, 2 y 3 y 4 en los criterios. El número 1 pues va a ser un inicio agudo y un curso fluctuante, en donde vemos qué cambio del estado mental o de comportamiento anormal ha sido fluctuante pues durante el día. ¿Qué características va a tener? Pues que el paciente va a cursar con cambios de comportamiento durante el día. En el 2 vamos a tener la inatención, que va a ser dificultad para presentar atención. El paciente pues se va a distraer fácilmente, va a tener dificultad para seguir las conversaciones. Y en el 3 vamos a tener pensamiento desorganizado. ¿Qué va a querer decir esto? Pues va